empezar, ¿sí?, con los temas que nos atañen. Y vamos a empezar con la química orgánica. ¿Alguien sabe por qué dividimos a la química? Hay muchas químicas y a una le ponemos química orgánica. Calculo que los del CBC tienen muy fresquito la inorgánica y ahora saltan a una orgánica. Bien. Acá me dicen porque son los compuestos que contienen carbono, ¿sí? Exactamente. La química orgánica es también llamada la química del carbono, ¿sí? Porque estudia todos los compuestos que están formados por carbono. ¿Y qué característica tienen los compuestos que están formados por carbono? Que forman parte de los seres vivos. Las estructuras de los seres vivos están hechas de moléculas que contienen carbono. Por eso la química orgánica se la llama la química de la vida, ¿sí? Yo agarro una piedra y voy a encontrar muy poco carbono. Agarro un perro y va a estar lleno de carbonos, ¿sí? Entonces es la que nos da la base, como para empezar a entender cómo se construye un ser vivo. Ustedes van a terminar atendiendo médicamente a un ser vivo, pero empezamos de lo más chiquito. Empezamos de las primeras moléculas que constituyen un ser vivo y van a ir armando las estructuras. Cuando cursen histología, verán la célula, verán los tejidos, verán los órganos, verán la anatomía, verán cómo funciona, para después entender qué pasa cuando ese organismo se enferma y cómo llevarlo nuevamente por el camino de la salud, ¿sí? Entonces nosotros lo que vamos a empezar a ver hoy es al actor principal de esta química, que es el átomo de carbono. Después vamos a ver todas las estructuras que puede llegar a formar el átomo de carbono, que nosotros los vamos a conocer como grupos funcionales orgánicos, ¿sí? Para después ver en la segunda parte de la materia lo que nos interesa, que son las famosas biomoléculas, ¿sí? Las biomoléculas son esas estructuras hechas de carbono que componen a una célula y a un ser vivo. Así que empezamos de lo más chiquito a lo más grande. ¿Por qué? Porque cada propiedad de cada cosa que vayamos viendo, ¿sí?, va a ser el fundamento de las propiedades que tenga la estructura más grande. Entonces, si vamos a empezar a ver el carbono, ahora van a ver este despliegue tecnológico, que es mi pizarrón. Después voy a usar otras metodologías un poco más de este milenio, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar con la pizarra. Volvió la pizarra, mecha. Entonces acá está nuestro amigo, el carbono, ¿sí? El carbono es quien va a constituir a todas las moléculas orgánicas que vamos a estudiar, ¿sí?, durante estos meses. Entonces, ¿alguien recuerda cuál es la masa del carbono? Tiraron un 14, tiraron un 12, tiraron un 14. El carbono 14 es un isótopo. 12. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la masa del carbono, ¿sí?, vuelven a la tabla periódica, era 12? ¿Y alguien se acuerda qué representaba este número? Cuando ustedes dicen la masa del carbono es 12, aplica para cualquier elemento. ¿Qué les estamos diciendo? Hay 12, 13, 14 en neutrones. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Si quieren mutearse, por favor. Protones. Me tiran protones, me tiran neutrones, que tiene 12 átomos. Bueno, vamos por parte. Esto es un átomo, ¿sí? Primero tenemos que entender cómo es la estructura de un átomo. Ustedes ya tendrían que saber cuál es la estructura de un átomo, ¿sí? ¿Cómo está formado un átomo? De cualquier cosa, no solo de carbono. Alguno que tire un núcleo, protón, electrón, neutrón, perfecto. Un átomo está formado por protones, que son partículas que están cargadas positivamente, electrones, que son partículas que están cargadas negativamente, ¿sí? Y neutrones,
que son partículas subatómicas sin carga. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se distribuyen, ¿sí?, estas partículas subatómicas para dar origen a este átomo? Vuelvo a repetir, esto es aplicable a cualquier átomo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, todos los átomos estaban constituidos por un núcleo. ¿Sí? ¿Y quiénes formaban parte de este núcleo? Los neutrones más los protones. ¿Sí? En el núcleo atómico están los neutrones y los protones. ¿Sí? ¿Y los electrones dónde están? Los electrones están en órbitas. Entonces vamos a empezar a pensar cómo nosotros veíamos. Si ustedes se acuerdan, ¿sí?, cómo se representaba en un cómic un átomo, en Jimmy Neutron, ¿sí?, por ejemplo, veíamos esto. Un átomo, voy a sacar acá los neutrones y los protones, y veíamos esto. ¿Tienen esta forma de representar un átomo? ¿La vieron alguna vez? ¿Sí? Bien. Entonces, lo que se creía antes era lo siguiente, que era la teoría atómica, ¿sí? Que el átomo estaba constituido por un núcleo, el cual estaba constituido por protones más neutrones, y orbitando en órbitas, valga la redundancia, ¿sí?, íbamos a encontrar alrededor del núcleo a los electrones, ¿sí? O sea que lo que la ciencia hacía era asemejar la estructura de un átomo ¿a qué? Claro, Luis, es la del Villiquen. ¿A qué se asemeja la estructura de un átomo? Al universo, o más específicamente, Luján, a un sistema solar, donde el Sol era el núcleo, ¿sí? Y estas órbitas, o estos electrones, orbitando alrededor del núcleo, eran los planetas. Hoy esta teoría atómica cayó en desuso, ¿sí? Lo único que se sostiene es que hay un núcleo con protones más neutrones y que hay, ¿sí?, alrededor del núcleo electrones. Pero ahora vamos a ver de qué forma particular se distribuyen los electrones, ¿sí?, alrededor del núcleo. No lo hacen trazando órbitas elípticas, ¿sí? Eso era algo que se creía, pero que ya cayó en desuso. Ahora bien, volvamos a este numerito, ese 12, ese peso del carbono, ¿sí? Aparte de representar el peso del carbono, este 12, ¿qué me dice? ¿Corresponde a qué? ¿A qué corresponde ese 12? ¿Cómo yo puedo sacar ese número? Es lo que pesa, son los gramos, pero representan otra cosa también ese número. ¿Qué era? No es la cantidad de electrones. Es la masa atómica, sí, pero ¿quién representa la masa atómica? ¿Los protones solamente? ¿Qué dije recién? Los protones más los neutrones, ¿sí? O sea que este 12 es igual a la sumatoria de protones más neutrones, ¿sí? Si yo en este núcleo, la sumatoria de protones más neutrones me da 12, ¿cuántos protones y cuántos neutrones tengo? 6 y 6. Recuerden que la cantidad de protones siempre es igual a la cantidad de neutrones. En el núcleo, el carbono tendrá 6 protones y tendrá 6 neutrones. Pero ¿qué pasa? Y lo vamos a ver para todas las moléculas, ¿sí? Existe una ley que es la ley de electroneutralidad, ¿sí? Todos los elementos tienden a ser neutros a pesar de tener cargas eléctricas, de tener partículas positivas
y partículas negativas. Si yo me quedo solamente con el núcleo del carbono o de cualquier otro átomo, diría que el carbono, ¿qué es? Una partícula que está cargada eléctricamente. No, Gisela no tiene que dar 0, porque no es sumatorio. Es neutro. ¿Y quién neutraliza las cargas positivas del núcleo? Los electrones. Por lo tanto, si yo tengo 6 cargas positivas en el núcleo, yo puedo sacar cuántos electrones va a tener ese elemento. 6, exactamente. Voy a tener la misma cantidad de protones para que se pueda cumplir con la ley de electroneutralidad. Entonces, el número másico a mí me da la sumatoria de electrones, de neutrones y protones que yo tengo en el núcleo. Y después, la cantidad de electrones que yo tenga en el elemento se va a corresponder, ¿sí?, con la cantidad de protones que yo tenga. Si yo tengo 5 protones, tendré 5 electrones. Si tengo 3 protones, tendré 3 electrones. Sí, tengo que tener la misma cantidad de cargas positivas que negativas. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Bien. Ahora, yo les dije que esta teoría atómica ya no funcionaba más, ¿sí? Porque esos 6 electrones no estaban orbitando en elipses alrededor del núcleo del carbono y de ningún otro átomo, ¿sí? Sino que tenían una distribución en el espacio distinta. Entonces, surge, ¿sí?, lo que vamos a conocer como orbitales, ¿sí? ¿Qué son los orbitales? Los orbitales son regiones en el espacio donde yo tengo un 99,9% de probabilidad de encontrar al electrón. Regiones en el espacio donde yo tengo un 99,9% de probabilidad de encontrar el electrón. ¿Sí? O sea, yo tengo todo el espacio, hay una región específica alrededor del núcleo, donde si yo pudiese meter la mano, ¿sí?, hay un 99,9% de probabilidad de que yo enganche al electrón ahí adentro. ¿Quiere decir que el electrón siempre está en ese área? No, porque si no sería el 100% la probabilidad. Pero con un 99,9% es muy alta la posibilidad de encontrarlo. Yo sé más o menos dónde va a estar. Y los orbitales se clasifican según la forma que tienen en el espacio, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ustedes ya trabajaron con orbitales en inorgánica. ¿Se acuerdan cuáles eran? Por ahí alguien en el chat los puso hoy, ¿sí? Teníamos orbitales o regiones S, regiones P, D y orbitales del tipo F, ¿sí? Ahora bien, lo fácil de la química orgánica es que todos los elementos que vamos a manejar llegan hasta acá. Nosotros nos vamos a manejar con orbitales solo del tipo S y del tipo P. No nos interesan ni los D ni los F, ¿sí? Ahora bien, yo dije que los orbitales, estas regiones alrededor del núcleo, donde la probabilidad de encontrar el electrón era del 99%, se clasificaban según su forma en el espacio. Entonces tenemos que conocer qué forma tienen en el espacio. El S tiene una forma esférica, ¿sí? ¿Cuál es el mejor paralelo que podemos hacer para entender un orbital S? Es el siguiente. Imagínense un globo inflado, ¿sí? Y en el centro del globo, como si ustedes se pudiesen meter adentro del globo, en el centro del globo el núcleo del átomo. Todo el espacio, ¿sí?, alrededor del núcleo de aire, ¿sí?, hasta que yo llego al látex,
sería mi orbital S. Toda esa región esférica en el espacio, ¿sí?, delimitada por el látex del globo, sería mi orbital S. ¿Se entiende? Yo necesito que ustedes entiendan cómo se ve en el espacio. ¿Sí? ¿Se lo imaginan? Bien. El P, ¿sí?, es un poco más complejo, voy a hacer acá la esfera, porque tiene lóbulos. ¿Sí? Yo voy a tener el núcleo, acá el núcleo quedaba acá, ¿no? Yo voy a tener el núcleo y voy a tener 3 lóbulos en el P. Y los 3 lóbulos van a estar orientados, ¿sí?, como los ejes cartesianos. ¿Se acuerdan? Y, X y Z. Entonces tengo un lóbulo, ¿sí? ¿En qué está ahí? ¿En Y, en X o en Z? En Y. Un lóbulo en X. ¿Y el Z qué característica tenía? El eje Z. Era diagonal, o sea que yo lo voy a hacer así, pero en realidad es como que sale del pizarrón un lóbulo para acá y sale un lóbulo para atrás del pizarrón. ¿Se entiende? Exactamente. Este que va acá, te lo tenés que imaginar como que viene para acá y para atrás. ¿Sí? Perpendicular a ambos dos. En el S es que hay 2 niveles, el 1 y el 2. Ambos están incluidos en esa esfera porque en el momento de la hibridación se usan nada más 2. Ahora vamos, Milena, espera que vamos creciendo de a poquito, porque si ya saltamos ahí nos vamos a quedar con un montón de cosas en el medio. ¿Sí? Bien. Todo esto, estos 3 lóbulos, en Y, en X y en Z, todo esto es un orbital P, ¿sí? Pero van a ver que yo en el transcurso, cuando vaya hablando de otros temas, voy a hablar de las orientaciones del P, ¿sí? De la orientación, el lóbulo orientado en X, el lóbulo orientado en Y y el lóbulo orientado en Z, ¿sí? Pero no es que cada uno es un P por sí mismo, sino que todos los 3 lóbulos con sus 3 orientaciones conforman un orbital P. ¿Eso queda claro? Ahora bien, yo tengo, ¿sí?, mi núcleo con mis 6 neutrones y mis 6 protones. Y después tengo 6 electrones dando vuelta alrededor del núcleo del carbono. ¿Sí? Ahora bien, había una forma, ¿sí?, que tenían ustedes, que habían visto en inorgánica, de cómo indicar la distribución de los electrones, ¿sí?, en los diferentes orbitales. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo ustedes definían o mostraban de alguna manera, ¿sí? Ahí, bien, Milena. Mediante, ¿se acuerdan? La configuración electrónica. Era la forma, a mí la configuración electrónica lo que me dice es en qué orbitales están distribuidos los electrones que tiene el átomo. En este caso, ¿qué me interesa a mí del carbono? ¿Sí? Esos 6 electrones, ¿dónde están? Sé que están alrededor del núcleo, ¿sí? Pero ¿cómo están? Para el carbono, la configuración electrónica es la siguiente. 1s2, 2s2, ¿sí? 2p2. ¿Sí? Entonces, claro, exacto, Luis. Entonces, ¿qué me dice a mí la configuración electrónica del carbono? Este numerito que está acá adelante, ¿alguien se acuerda qué era lo que me indicaba en una configuración electrónica? ¿Qué me indica el numerito adelante de la letra? No es la órbita. Bien, el nivel de energía, que ahora vamos a profundizar en eso. Acá lo que me indica
es cuántos orbitales tiene ese átomo, en este caso el carbono, ¿sí? ¿Qué me dice acá? Me dice que un átomo de carbono, acá tengo el núcleo, tiene 2 orbitales s. Un orbital s y un segundo orbital s. ¿Sí? Tiene una esfera adentro de otra. Y aparte tiene un orbital p. Con sus lóbulos en sus 3 orientaciones. El numerito que está arriba, ¿sí? Es la cantidad de electrones, ¿sí? Los 6 electrones, y la cantidad que soporta cada región, ¿sí? Los orbitales s pueden contener solo 2 electrones, ¿sí? Y los orbitales p pueden contener hasta 6 electrones. Entonces, en el primer orbital s, que es una región esférica muy cercana al núcleo, yo voy a tener de los 6 electrones que tiene dando vuelta alrededor del núcleo del carbono, voy a tener 2. En el segundo orbital s, yo voy a tener otros 2. Y en el p, que puede contener 6, 2 por lóbulo, yo voy a tener uno en un lóbulo y otro en el otro. Porque tiene 6, no tiene más para poner, no necesita más. ¿Está claro cómo están distribuidos los electrones en los diferentes orbitales que tiene el carbono? Bien. Por ahí me nombraban el tema de la regla de las diagonales, ¿sí? Que era una forma de representar, porque ustedes no hacen esto. Cuando yo les pida que ustedes me digan cómo están distribuidos los electrones, ¿sí? Alrededor del núcleo de un átomo, ustedes no se ponen a dibujar esto, ¿sí? ¿Qué número? ¿Este de acá? Facu, no sé si se llama Facu, pero te digo Facu porque figura Facu. Esta es la cantidad de electrones que hay en este orbital. Hay 2 electrones en este S, 2 electrones en este S y 2 electrones en este P. ¿Sí? Entonces, como uno no se pone a dibujar esto, tiene otra forma de representar gráficamente la distribución de los electrones en los diferentes orbitales. ¿Alguien se acuerda cómo es la representación gráfica? ¿Cómo se llama la representación gráfica de una configuración electrónica? Es lo mismo, Milena. Puede estar en el X, en el Y, en el Z, no importa. No, Diana, no es Lewis. Pero así para que se vea un poquito más. Sí, está obviamente con la regla de las diagonales, pero ¿cómo se llamaba esa representación gráfica? Donde ustedes hacían geometría. No. A ver, ¿alguien más? Ustedes en inorgánica la usaban para hacer la famosa reglita de las diagonales. No es geometría electrónica y molecular. Bien, Erika. Son las cajas cuánticas. ¿Sí? La forma de representar a la configuración electrónica es mediante cajas cuánticas. En las cajas cuánticas yo puedo hacer algo que no puedo hacer en la configuración electrónica, que es mostrar los niveles de energía. ¿Sí? ¿Qué es un nivel de energía? Vamos a pararnos ahí un segundo. Ustedes van a tener un núcleo, ¿sí? Atómico, de cualquier átomo. Y después van a tener regiones, que son estos orbitales, más cerca y más lejos, ¿sí? Del núcleo. Los electrones, ¿sí? Que estén muy cerca del núcleo, tienen que tener o tienen mucha o poca energía.
Hay dividido, está dividido acá. Mucha, poca, mucha, poca. Ustedes imagínense, hagan este razonamiento, ¿sí? El núcleo terrestre. ¿Hay mucha actividad en el núcleo terrestre o es un lugar plácido con palmeras y gaviotas que nos pasan por arriba? ¿Cómo se imaginan? Hay mucha actividad. Piensen que es un núcleo magmático, ¿sí? Es el magma que sale por los volcanes cuando necesita descomprimir energía, ¿sí? Entonces, cuando yo me acerco a algo que tiene mucha energía, ¿sí? Cuando yo me acerco a algo que tiene mucha energía, ¿vieron cuando dos personas están peleando? O una persona. ¿Alguien sabe el dicho de cuando si dos personas, una no quiere pelear, no hay pelea? ¿Lo escucharon nombrar alguna vez ese dicho? ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo. Si el núcleo es sumamente energético, ¿no? Este es el núcleo. Y yo soy un electrón, ¿sí? ¿Cómo voy a compatibilizar con el núcleo? ¿Tengo que venir muy así, muy loquito, muy con mucha energía? ¿O conviene que yo venga tranquilo, relajado para poder acercarme? Con poca energía. Si yo me voy a acercar a algo con mucha energía, yo tengo que tener poca energía. Entonces los electrones, para estar cerca del núcleo, ¿sí? Tienen que tener poca energía. Pero no es por estar cerca del núcleo, sino que el problema acá es la región que rodea al núcleo. Esta región, que es un orbital, cercana al núcleo, ¿va a ser una región muy energética? La región estoy hablando, ¿eh? ¿Va a ser una región muy energética? Piensen que el núcleo está irradiando energía, emanando energía. Sí. Las regiones, a medida que la región se va alejando, recibe menos energía del núcleo. ¿Sí? ¿Vieron cuando ustedes van con la geyser y van detectando radioactividad? ¿Vieron que ustedes se van acercando al núcleo de Chernóbil y va a medida que me acerco? ¿Sí? Porque capta más electronegatividad. Lo mismo pasa con las regiones, con los orbitales. ¿Sí? Las regiones muy cercanas reciben mucha energía del núcleo y tienen alta energía. Las más alejadas, ¿sí? Reciben muy poco. Es como un sistema solar. Mercurio recibe mucha energía del Sol y Plutón, que bueno, que ya no es un planeta, pero en algún momento fue un planeta, o Neptuno, es frío, es un planeta frío, le llega muy poca energía del Sol. Eso mismo le pasa a las regiones, ¿sí? Los electrones que ocupan esas regiones tienen que tener la cantidad de energía inversa a la región que ocupan. Entonces, si un electrón va a ocupar una región cercana al núcleo, que es una región de alta energía, tiene que tener baja energía. ¿Sí? En cambio, un electrón que se ubica en una zona de baja energía, que está muy poco influenciada por el núcleo, para estar ahí tiene que compensar esa falta de energía de la región y tener mucha energía. Entonces, un electrón que está cerca del núcleo está en una región muy energética y tiene baja energía. Para alejarse del núcleo, los electrones deben ganar energía. Cuanto más lejos del núcleo están, las regiones tienen menos energía y los electrones tienen más energía. ¿Sí? Es así. La región, la energía es alta cuanto más cerca del núcleo está, baja cuanto más lejos. Y para un electrón, la energía es alta cuanto más lejos está del núcleo y baja cuanto más cerca está del núcleo. ¿Sí? ¿Entienden este concepto? ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Entonces volvamos a las cajas cuánticas. ¿Sí? Que era la forma de graficar la configuración electrónica, en este caso del carbono. En las cajas cuánticas, yo ordeno de esta manera, ¿sí?
los diferentes orbitales. Lo ordeno. Ustedes imagínense que acá está el núcleo. ¿Sí? Entonces, el orbital 1s, esa primera esfera cercana al núcleo, ¿sí? Perdón. El nivel de energía, se llama. Gracias, Mecha. Este 1s era esa primera región esférica cerca del núcleo, ¿sí? Es una región de baja energía, ¿sí? Porque está muy cerca del núcleo. El orbital 2s, que es la segunda esfera alrededor del núcleo, tiene más energía que el 1s. Esta es muy energética, perdón, pensé mal yo. Esta es muy energética, esta es menos energética, ¿sí? Y el P, que son estos lóbulos, será la región menos energética de todas, ¿sí? Por eso ordeno así. Y después ponemos las famosas cajas cuánticas, ¿sí? Una sola caja tiene los orbitales S y los orbitales P tienen 3 cajas. Estas 3 cajas se corresponden a la orientación de los lóbulos en X, la orientación de los lóbulos en Y y la orientación de los lóbulos en Z. ¿Sí? Como que cada caja representa un lóbulo. ¿Cuántos electrones puede contener cada caja? Bueno, ahí Matías te autorrespondiste. 2. Cada caja puede contener 2 electrones. Y esto es lógico, porque yo les dije que un orbital S solo puede contener 2 electrones. Por lo tanto, es lógico que tenga una sola caja disponible. ¿Sí? El P puede contener 6 totales. Pero si contiene 6 totales, va a necesitar 3 cajas, porque por caja puede poner solo 2 electrones. ¿Sí? ¿Está claro, Diana? Bien. Entonces ahora vamos a pasar estos electrones a sus orbitales y a sus cajas cuánticas. En las cajas cuánticas, ¿alguno se acuerda cómo se representa a un electrón? Bien. Yo no lo vi en el CBC. Bien, Mati. Para arriba y para abajo, bien. Entonces este es el momento en que nos empezamos a transformar en químicos, ¿sí? Y dejamos de hablar de la palabra flechas. Si ustedes el fin de semana se quieren ir a hacer tiro al blanco y tirar con arco y flecha, lo van a hacer. Pero acá en química no existen las flechas, a no ser en un punto del parcial que diga unan con flechas, ¿sí? Entonces, las flechas, a partir de este momento para toda la comisión 5, ¿sí? Las flechas las vamos a llamar vectores. Y quiero que alguno me diga qué diferencia hay entre una flecha y un vector. Que eso lo vieron en el jardín de infantes, o sea, eso no necesitan el CBC. Matías tira ahí, tiene sentido, el sentido de la vida, dirección y sentido, módulo. Se dan cuenta que me tiran palabras sueltas, ¿no? Es como, yo le pregunto, ¿qué es un perro? Y ustedes me tiran oreja, pata, pelo, diente, boca. Sí, bueno, pero ¿qué es un perro? ¿Sí? Acá me hablan de dirección, me hablan de sentido y me hablan de módulo. ¿Sí? Entonces, escuchen mi pregunta. Si viene don Jaime de la esquina y les pregunta, ¿qué diferencia hay? Yo miro así, para mí esto es una flecha, pero esto no es una flecha, es un vector. ¿Qué diferencia tiene un vector? Está perfecto lo que dicen. Ustedes ya dijeron sentido, dirección y módulo, pero no me tienen que usar esas 3 cosas para definirme la diferencia entre un vector y una flecha. ¿Qué tiene el vector? Tiene módulo, dirección y sentido, sí.
¿Qué son el módulo, la dirección y sentido? No. ¿Qué tiene? Vamos de vuelta. El vector tiene módulo, dirección y sentido, que ahora vamos a ver para los que no sepan qué es. ¿Qué son el módulo, la dirección y el sentido? No, Luis, la flecha no tiene ni sentido, ni dirección, ni módulo, porque la flecha yo la agarro y la tiro para allá y la tiro para allá. ¿Se entiende? Es algo, es un material la flecha. Es un elemento la flecha. El vector no es un elemento tangible. ¿Qué son para el vector el módulo, la dirección y el sentido? Ahí te acercaste, María Esther. Magnitudes, pero más linda la palabra. ¿Qué son? Sí. O, hay otra palabra más linda, Manu. Ay, gracias, Matías, me salvaste. Propiedades. Los vectores tienen propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de un vector? Sentido, dirección y módulo o intensidad. La flecha no tiene propiedades. Yo tengo flechas grandes, cortas, largas, ¿sí? No tiene propiedades. Esa es la diferencia entre una flecha y un vector, que el vector tiene propiedades. Ahora bien, vamos a analizar las propiedades de un vector. ¿Sí? ¿Qué es la dirección de un vector? Ahí, Ignacio, le pegaste ahí. Ignacio me habla de una recta en el espacio. Vas encaminado. Pero no es, si yo te pido que me definas dirección, tenés que usar esas palabras, pero le tenés que agregar algo más. No es la medida del ángulo. Lugar en que se encuentra un objeto en sentido al vector. No me convence, Mati. Una recta en el espacio entre dos puntos con coordenadas específicas. Es la orientación en el espacio. Me gusta más, Maite. La dirección. ¿Cuántas rectas hay? ¿Qué es una recta? Vamos más para atrás. Más geometría. Vamos para atrás. Vamos para atrás. ¿Qué es una recta? No, Facu. Un segmento tiene principio y fin. No, Matías. Bien, Luis. Te falta algo. Luis dice una sucesión de puntos. María Esther completa. Infinitos. Una, ¿sí? Recta es una secuencia infinita de puntos. Y en el espacio, ¿cuántas rectas hay? Infinitas, así como las respuestas de ustedes. Me encanta porque corre el chat y es infinitas. Una recta es una secuencia infinita de puntos, ¿sí? Y en el espacio hay infinitas rectas. Los vectores apoyan sobre una recta de las infinitas que hay, ¿sí? Y esa es la dirección del vector, ¿sí? La recta sobre la que apoya el vector. O sea, si yo acá hago este vector, está apoyado sobre esta recta. ¿Sí? Que esta recta obviamente sigue para allá y sigue para acá. ¿Sí? Si yo acá hago este otro vector, ¿sí? Ahí se ve, está apoyado sobre esta otra recta. ¿Se entiende lo que es la dirección de un vector? ¿Sí? Bien. Esa es una propiedad del vector. ¿Sobre qué recta apoyó la dirección? Ahora viene la otra propiedad, que es el sentido. ¿Sí? Y ahí sí, el sentido es más fácil. Es para dónde va este vector. Tiene un inicio. Acuérdense que los vectores tienen un inicio, pero ¿sí? No tienen un fin. Entonces, estos dos
¿Tienen la misma dirección? ¿Estos dos vectores? No. ¿Por qué? Porque apoyan, ¿sí?, sobre distintas rectas. ¿Tienen el mismo sentido? ¿Sí? No. El mismo sentido tendrían este y este, por ejemplo. ¿Sí? O este y este. Este tiene diferente dirección porque apoya sobre otra recta, pero tiene el mismo sentido. ¿Sí? Si yo hago estos dos, ¿tienen la misma dirección? No. ¿Y el sentido cómo es? Tienen distintas dirección y sentido opuesto. ¿Está? Perfecto. Y la magnitud o módulo o intensidad es cuánto mide el vector. ¿Sí? Básicamente es cuánto mide el vector, que después lo vamos a ver cuando tengamos que ver polaridad de moléculas. Ahora bien, volvamos acá. ¿Para qué vimos todo esto de los vectores? ¿Por qué? Porque en las cajas cuánticas los electrones se representan como vectores. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a completar el 1s2. ¿Sí? Coloco en la caja cuántica los dos, ¿sí?, electrones. Coloco un electrón representado como vector, no como flecha. Lo del sentido, Milena, nada, que pueden estar, el sentido es hacia dónde están orientados. ¿Sí? Pueden estar en diferentes direcciones y tener el mismo sentido. Diferente dirección porque apoyan sobre diferentes rectas, pero van hacia el mismo lado. Bien, pongo uno. Y ahora tengo que colocar el segundo, porque en esta caja cuántica a mí me dice que este orbital S, ¿sí?, acá, en este S, hay dos electrones. ¿Sí? Y acá pasa algo. Perdón. Bien, Luis. Acá pasa algo. ¿Sí? ¿Qué carga tienen los electrones? Solo dos electrones por caja. Negativa. ¿Y ustedes creen que si yo meto en esta cajita cuántica, ¿sí?, que en realidad en el espacio sería en este espacio esférico alrededor del núcleo, ¿se van a llevar bien estas dos partículas negativas entre sí? No, no. Se van a repeler. Va a haber lo que se llama repulsión electrostática. ¿Sí? Pero a mí la naturaleza me dice que yo tengo un núcleo, así está hecha la naturaleza, ¿no? Tengo una región y acá adentro tengo que meter dos partículas negativas y tienen que convivir dentro de este área específica. ¿Sí? Pero los dos electrones van a tender a repelerse porque tienen cargas, tienen cargas opuestas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué hacen los electrones? Imagínense que ustedes se suben a un ascensor y se suben con la señora del cuarto B, que es la que llama a la policía cada vez que ponen la música fuerte. Tienen que subir igual. Cuando suben al ascensor, ¿cómo se paran? Lo más lejos posible, Matías, pero es un ascensor muy chiquitito, están casi pegados. ¿Qué hacen? No la miran, le dan la espalda. ¿Sí? Es una forma de bajar esa repulsión. ¿Cómo bajo la repulsión con mi vecina? Le doy la espalda, miro para otro lado. Básicamente, eso es lo que hacen los electrones que tienen que compartir un espacio para no repelerse. ¿Sí? A vos, Silvana, a los que no te miran, te dan la espalda a los electrones. Yo no subo, yo digo, no, después voy en el otro. Entonces,
¿Cómo es dar la espalda para un electrón? ¿Sí? ¿Cómo sería la versión electrón de dar la espalda? ¿Sí? La versión electrón de dar la espalda, ¿sí? Es, imagínense que los electrones son como planetitas, ¿sí? Entonces, la versión de dar la espalda del electrón es rotar en sentido opuesto al otro electrón. Estos dos electrones van a tener sentido de rotación opuesta. ¿Qué hace físicamente que dos electrones roten en sentido opuesto? Baja la fuerza de repulsión. ¿Sí? Al bajar la fuerza de repulsión, los dos electrones pueden convivir en la misma región. ¿Llegan a imaginarse la situación? ¿Se entiende? ¿Cómo se llama el sentido de rotación del electrón? Se llama spin. El spin es la rotación, cuando yo hablo del spin de un electrón, es la rotación del electrón. Por lo tanto, yo digo que estos dos electrones que coexisten dentro de una misma región u orbital tienen spin contrario, o sea, rotan en sentido contrario. ¿Está claro? ¿Cómo represento el spin contrario dentro de una caja cuántica? Pongo el segundo vector con sentido opuesto. Siempre que estén dentro de la misma caja, ustedes van a ver los vectores con sentido opuesto. ¿Por qué? Porque estoy representando el spin contrario de los electrones que coexisten en el orbital 1s. Siempre es así, Erika. Nunca se cruzan, Matías. O sea, bajan la repulsión, pero existe la repulsión. Nunca se van a llegar a chocar ni se van a llegar a cruzar. Siempre van a estar a una distancia determinada. ¿Sí? Porque la repulsión sigue existiendo. Vos, Mati, bajás la repulsión como para que no te salga volando el electrón del orbital. Porque si sale volando el electrón del orbital, destruís la materia. ¿Sí? Hay formas de sacar los electrones de los orbitales, pero no necesariamente va a ser por la repulsión electrónica. Bien, entonces ya ubicamos en el 1s2 estos dos. Vamos al 2s2, tenemos que ubicar estos otros dos, ¿sí? ¿Cómo los representamos? Con vectores, ahora que ya saben muchísimo de vectores, igual, o sea, vectores con, ¿quién me completa la frase? Con spin contrario, exactamente. Uno para arriba y uno para abajo. Perfecto. ¿Sí? Estos electrones que van en el 2s2, ¿van a tener más energía o menos energía que los que están en el 1s? Más. Acuérdense que a medida que yo me voy alejando del núcleo, los electrones van teniendo más energía. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a colocar los dos electrones que están en los lóbulos P. ¿Sí? Entonces, acá no importa la orientación. Yo puse orientación X, Y y Z, pero puede ser cualquiera. ¿Sí? No es que tienen que van en el X o que van en el Y o que van en el Z. Van en cualquiera de los lóbulos. ¿Sí? Entonces, coloco en la caja X un electrón. Y ahora bien, ¿dónde coloco el otro electrón? ¿Y por qué Yamila en la caja Y y no en la X con spin contrario? ¿Por qué en cualquiera? ¿Por qué en otra caja? Porque así lo dibujaste antes, Mati. Está bien. Piensen en esto. Volvamos al ascensor con Silvana, que era la del cuarto B que no queríamos. Si tenemos un solo ascensor en el edificio, bajamos la repulsión, ¿sí? Mirando para otro lado, o sea, con spin contrario. Pero si hay otro ascensor, ¿ustedes suben con la señora del cuarto B o se suben al otro ascensor?
se suben al otro ascensor. Subirse a otro ascensor baja muchísimo más el efecto de repulsión, porque ni la veo a la señora, ¿se entiende? Chau, tomate el ascensor, yo me voy en el otro. Al electrón le pasa lo mismo. Cuando hay una sola caja, perfecto, lo pongo en la misma caja con spin contrario. Pero si hay más cajas para llenar, el electrón, el segundo, se va a la otra. Esto baja aún más el efecto de repulsión. Puede ir a cualquiera, siempre que esté en el P, obviamente. Claro, el principio de exclusión, Milena. ¿Sí? Bien. Entonces acá, mediante las cajas cuánticas, tienen representado los dos que están en el 1s1, los dos que están en el 2s2 y los dos que están en el orbital P. ¿Sí? Esta es la configuración electrónica del carbono, esta es la representación mediante cajas cuánticas del carbono y esta sería la representación, ¿sí?, con la forma en el espacio de esas regiones alrededor del núcleo del carbono, de cómo se distribuyen los electrones. Esto siempre con el mismo sentido, por más que estén en distintas cajas cuánticas. Cuando están en distintas cajas cuánticas, Giselle, tienen el mismo, el sentido de rotación es el mismo, no es opuesto. Los lóbulos de P estarían representados con las cajas, claro. Esta caja es este, esta caja es este, esta caja es este. ¿Sí? Las cajas, por más que estén vacías, como la Z, se escriben igual. Sí. Escriben igual las cajas, aunque queden vacías, porque son espacios que tiene el orbital. Los lóbulos existen físicamente. ¿Sí? No es que este lóbulo, como está vacío, desaparece. Físicamente esa región está. Es una región física en el espacio. ¿Sí? ¿Está claro, Fiamma? No, no. Yo puse ese puede ser Z, XY, Y, XZ. Yo le puse X, Y, Z, pero puede ser cualquiera. ¿Sí? Bueno, entonces ahora ya sabemos cómo es el carbono, cuántos protones tiene, cuántos neutrones, cómo distribuye sus electrones en el espacio alrededor del núcleo, cuáles son los niveles de energía, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a otra cosa, ¿sí? Que es básicamente para lo que el carbono, cualquier átomo, vino a este mundo, ¿sí? Si tengo 4 electrones, una caja quedaría con 2 electrones o con spin contrario, ¿no? Si tienen un tercer electrón, iría a la Z. Y si tienen un cuarto electrón, empiezan a llenar una. ¿Entiendes? Les quedaría 1, 1, 1. Si tienen 3, si tienen 4, quedarían 2, 1, 1. Si tienen 5, 2, 2, 1. ¿Sí? Bien. ¿A qué vino un átomo al mundo? Porque ahora estudiamos al átomo solo. Pero ¿cuál es su fin último? ¿Qué quiere hacer un átomo? Formar moléculas. Los átomos, ¿sí?, como mínima, no es real, pero bueno, vamos a decir que son la mínima representación de la materia, ¿sí?, vienen a formar moléculas, ¿sí? ¿Y las moléculas cómo se forman? ¿Por qué? Se forman por unión de átomos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo se unen los átomos. Entonces, vamos a recordar, por ejemplo, una molécula de hidrógeno, ¿sí? La configuración electrónica del hidrógeno, ¿sí?, es 1s1, ¿sí? Tiene un solo, ¿sí? Tiene un orbital S, tiene un núcleo, un orbital S, y dentro del orbital S, un solo electrón, ¿sí? Ahora bien, esto es el hidrógeno atómico. Para formar hidrógeno, la molécula de hidrógeno, ¿sí?,
el hidrógeno se debe unir a otro hidrógeno. Entonces, ustedes hacen esta rayita acá, simbolizando la unión entre dos átomos para formar una molécula. Ahora bien, físicamente, ¿qué es lo que pasa para que se genere esta unión? ¿Qué pasa físicamente en el espacio entre dos elementos? ¿Lo ven ahí? ¿Me ven? Comparten electrones. Bien, eso, Milena. ¿Cómo comparten? ¿Qué es lo que pasa en el espacio? Yo acá tengo los dos hidrógenos, ¿sí? Con su orbital atómico, que se van a ir acercando entre sí hasta que se produzca el solapamiento, ¿sí?, de los orbitales. El solapamiento de los orbitales es lo que nosotros conocemos como unión química. Y gracias a ese solapamiento se produce el apareamiento o el compartir electrones. ¿No lo ven ahí? ¿Ven el solapamiento? Bien. Entonces, ustedes piensen que los elementos se van a acercar en el espacio, van a solapar sus orbitales, ¿sí? Y van a compartir electrones. Pero esos electrones que se comparten, ¿sí?, tienen que tener características particulares. No cualquier electrón puede participar de la unión química, ¿sí? Entonces, primero y principal, los electrones que participan de las uniones químicas, ¿sí?, que son aquellos que cuando se solapen orbitales de dos elementos van a interactuar, claro, son aquellos electrones que ustedes veían que eran los que estaban en la capa más externa, ¿sí? Y los elementos se acuerdan que interactuaban entre sí y llegaban a la estabilidad cuando. ¿Qué buscaban dos elementos? En la unión química. Se producía la unión química entre dos elementos para cumplir ¿con qué? Con la regla del octeto. ¿Y qué es la regla del octeto? ¿Qué me decía a mí la regla del octeto? Sacando el hidrógeno que no lo cumple, en el último nivel, en esos orbitales que solapan, yo tengo que tener un total de 8 electrones, ¿sí? Cuando dos elementos se unen entre sí y entre los dos completan 8 electrones en el último orbital, ahí ya puedo dar por cumplida la regla del octeto y cumplida la función de formar una molécula, ¿sí? Ahora bien, esos electrones que van a interactuar para sumar 8, ¿sí?, tienen que tener dos características particulares. Primero, tienen que estar solos en sus cajas cuánticas, ¿sí? Por ejemplo, en el carbono, los electrones del orbital 1s, ¿pueden participar de una unión química? No, porque no cumplen con lo que les dije recién, no están solos. No hay espacio en la caja, ¿sí?, para que entre otro electrón. Los del 2s2, ¿pueden participar de una unión química? Tampoco, no están solos en la caja, ¿sí? ¿Y los del P? Sí. Ahora bien,
no solamente deben estar solos, sino que los electrones deben tener, ¿sí?, la mayor cantidad de energía posible. Esto en electrones se denomina excitación. Por lo tanto, un electrón para participar de una unión química tiene que estar solo y excitado. ¿Qué hace un electrón? ¿Qué capacidad quiere o qué busca hacer un electrón que está solo y excitado? Ojo lo que me dicen, les pido por Dios. Exactamente. Lo que hace toda cosa que está sola y excitada, buscan aparearse. Lo que se llama es apareamiento de electrones. Para que un electrón se aparee, o sea, se ponga de a par con un electrón de otro elemento, debe estar solo o desapareado y excitado, ¿sí? O sea, con el mayor nivel de energía. ¿Quiénes cumplen en todos los elementos con esta característica? Los electrones que están en el último nivel. ¿Por qué? Porque al estar en el último nivel ya sabemos que han tenido que absorber mucha energía porque están en una región de baja energía. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, ahora, vamos a mirar la configuración del carbono, que la tenemos acá. Y ustedes me van a decir, ¿con cuántos electrones se puede aparear un carbono? ¿Cuántos electrones desapareados y excitados tiene el carbono? 2. O sea que se puede aparear ¿con cuántos? Con 2. O sea que en el último nivel, ¿a cuántos electrones llegaría? A 4. O sea que con la cantidad de electrones solos y excitados que tiene, al aparearse llega a 4 carbonos en el último nivel. ¿Cumpliría con la regla del octeto el carbono para formar moléculas? No. Pero el carbono bien sabemos que forma, ¿sí?, moléculas. Por lo tanto, de alguna manera, interacciona, hace uniones químicas, llega al octeto. ¿Cuántos electrones solos y desapareados debería tener el carbono para poder aparearse y cumplir con la regla del octeto? 4. Para poder aparearse con 4 de otro elemento y cumplir con los 8. Así como está el carbono, tiene 2. Pero ahora vamos a ver una serie de estrategias o modificaciones que sufre el carbono. Sí, es como Lewis, pero acordate que son uniones covalentes, Diana. Entonces, vamos a ver las estrategias, ¿sí?, que tiene ahí Geo, aunque haga uniones doble, igual necesita 4 electrones desapareados. ¿Sí? La unión doble no elimina la posibilidad de tener menos electrones. Siempre tiene que tener 4 desapareados. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo llega a tener 4. Entonces, lo que hace el carbono, ¿sí?, cuando se va a unir, hace 2 cosas. Primero, empieza a absorber energía. ¿Sí? Absorbe energía, absorbe energía. Y dentro de un átomo, cuando el átomo empieza a absorber energía, ¿a dónde va a parar esa energía? ¿Quién la recibe? Si ustedes le entregan energía a un átomo, no. ¿Quién recibe la energía? Los electrones. ¿Sí? Los electrones empiezan a absorber energía. ¿Y qué les empieza a pasar al absorber energía? ¿Qué se imaginan? Se excitan y entonces saltan. ¿A dónde saltan? ¿Qué pasa cuando a ustedes les empieza a crecer el pie? Cuando son chicos y tienen las zapatillas de gimnasia y empezaban a crecer y pasaban de 4º grado a 5º grado. ¿Qué pasaba con las zapatillas? ¿Qué les pasaba?
Les quedaban chicas y tenían que pasar a un número más. Imagínense lo mismo con el electrón, ¿sí? El electrón empieza a absorber energía y ya tiene energía que lo hace sentir incómodo en ese nivel de energía. Entonces tiene que pasar a otro nivel que tenga menos energía. Que un nivel que tenga menos energía va a ser un nivel que esté ¿dónde? Más arriba o, para decirlo más correcto, más lejos del núcleo. Eso es lo que algunos de ustedes llaman que salta el electrón, ¿sí? Salta porque se aleja del núcleo. Entonces, un electrón, ¿sí? El carbono empieza a absorber energía, ¿sí? Y uno de los electrones, ¿sí? Que está en el orbital 2s2, salta al próximo nivel y se ubica en la tercer caja, la que estaba vacía, del orbital P. ¿Sí? Desaparece de acá y salta a esa caja. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hace? Toma energía y el electrón, uno de los electrones del orbital 2s2, salta a la caja vacía del orbital P o al lóbulo vacío del orbital P. ¿Sí? Ese fenómeno, no. ¿Por qué no salta uno del S1? Todos toman energía, Yamila, pero el 1S1 no puede saltar porque la 2S2 está ocupada. ¿Sí? Porque hasta el momento estaba el otro electrón acá. El único que estos dos no pueden saltar a ningún lado porque se saldrían del elemento, los únicos que pueden saltar a un lugar más alto son estos dos. Entonces salta uno de la 2S2. ¿Sí? La energía se obtiene del entorno. ¿Sí? Aunque nosotros no veamos, todo el tiempo estamos absorbiendo energía del sistema, es un sistema abierto, absorbe energía del entorno. ¿Mm? Bueno, esta primera etapa, donde hay absorción de energía, ¿sí? Y salto del electrón del orbital 2s2 al 2p, se denomina promoción. ¿Sí? Se dice que el carbono promueve un electrón a un orbital p. Es la primera etapa, la promoción. Y ahora les repito la pregunta. Una vez que promovió un electrón al orbital p, ¿cuántos, ¿sí?, electrones desapareados tiene ahora? 4. 3 en el P y 1 en el S. ¿Sí? Todos esos 4 electrones pueden aparearse, están en condiciones de aparearse. ¿Cuáles son las 2 características que tiene que tener un electrón para aparearse o para participar de una unión química? Que estén solos, se llama, ahí tengo 4, solos. Y que estén en el último nivel de energía, que estén excitados. ¿Este electrón tiene el mismo nivel de excitación que estos 3? No. O sea que en condiciones de aparearse solo tiene 3, solos y excitados. A este le falta, ¿sí?, pasar al nivel más alto de energía. Recién ahí va a tener los 4 electrones disponibles para el apareamiento. Entonces, o sea, el carbono tiene 2 electrones dispuestos a aparearse en un primer momento. Después sobreviene, ¿sí?, el proceso de la promoción, donde gana un tercer electrón disponible para aparearse. Y después tiene que pasar una segunda cosa para poder tener los 4 electrones en el último orbital desapareados y con un nivel de energía óptimo o excitados. ¿Sí? Luego de la promoción sobreviene, ¿sí?, una segunda fase que se denomina hibridación.
hibridación. Primero promueve y después hibrida. ¿Qué es la hibridación? Y les voy a dar la definición. La hibridación es la mezcla de dos orbitales que da como producto un nuevo orbital híbrido. La hibridación es la mezcla de orbitales que da como producto un nuevo orbital híbrido. ¿Sí? Y acá ustedes tienen que pensar la hibridación de esta manera. Ahora que ustedes ya saben cómo son las regiones en el espacio, ¿sí? Entonces imagínense que ustedes compran dos casas, ¿sí? Cada una con su terrenito, dividido por una medianera. Vamos a considerar, ¿sí? A un fondo, uno de los parquecitos de la casa, que es un orbital, porque es una región en el espacio, y la otra región, ¿sí? Es un engendrito, exactamente. Supónganse que mide 10 por 5 y el otro mide 10 por 5 y la medianera en el medio. Tienen sus dos lotes, ¿sí? Ustedes vienen y tiran abajo la medianera. Como compraron las dos casas, tiran abajo la medianera. Ahora, el parque es igual a lo que ustedes compraron. Es más grande. Ahora ustedes tienen una región, ¿sí? Era 10 por 5, ahora tiene una región de 10 por 10, porque está todo unido. Ese nuevo lote, esa nueva región, es una región híbrida. Es un lote que antes no existía, porque antes ahí no existía un terreno de 10 por 10, sino que había dos terrenos de 10 por 5, ¿sí? Que surgió por la unión, ¿sí? De dos regiones. O sea, dos regiones, cuando tiro abajo la medianera, me da una nueva región con una nueva forma en el espacio, con una nueva dimensión que mide distinto, que es distinta. A eso es a lo que nosotros llamamos un orbital híbrido. Se van a mezclar dos regiones o dos orbitales, van a dar un nuevo orbital, una nueva región en el espacio, de dimensiones distintas, de forma distinta, y le vamos a poner un nombre distinto. Ya no va a ser ni S ni P, va a tener un nuevo nombre. ¿Se entiende más o menos lo que es hibridar? ¿Lo que es mezclar orbitales? Bien. Entonces, ahora, ¿cómo mezcla orbitales? Vamos a ponerlo acá. Voy a borrar la configuración electrónica del carbono. Acá lo que se va a mezclar va a ser este orbital S con este orbital P. ¿Sí? Entonces, yo tengo el orbital S, que es esa esfera alrededor del espacio, y puede. No importa si es orientación X, Y o Z, ¿sí? Acá lo que importa es que se mezcle con una, con dos o con tres del P. Entonces, yo tengo, vamos a hacerlo así, tengo el P, vamos a hacer 3P. El orbital S puede mezclarse con una sola orientación del P. Siempre son las órbitas más alejadas del núcleo. Sí, exactamente. Por eso usas la P y la 2S. Entonces, se mezcla con una orientación del P, solamente. ¿Sí? Entonces me da una nueva región en el espacio. ¿Sí? Una nueva región en el espacio que tiene esta forma. ¿Sí? Este se llama S y estos se llaman P. Este surge
de la mezcla de un orbital S entero con una orientación del P. Entonces se llama orbital SP. Y en el espacio, el orbital SP es un orbital híbrido, ¿sí? Tiene forma digonal. ¿Sí? Es la geometría en el espacio de un orbital híbrido SP. Forma digonal. Y tiene algo el P. Hay algo que yo no usé cuando generé el P por mezcla del S y una orientación del P. ¿Qué son? ¿Qué me quedó colgado de esta mezcla? Alguien que hable. ¿Qué me quedó colgado ahí? Los otros dos P puros. Me quedan dos orientaciones del P que yo no las toqué. Perdón. ¿Sí? Quedan acá. ¿Sí? Eso que hago en rojo son dos lóbulos de orbital P puro. ¿Sí? Que quedan libres. ¿Mm? El híbrido es este diagonal que se llama SP. Estos son dos lóbulos puros. ¿Está claro? Bien. Otra forma de hibridación es que el S se mezcle con dos lóbulos, con dos orientaciones. ¿Sí? Sí, los libres también se escriben. Cuando el S hibrida con dos orientaciones de un P, me da un orbital híbrido que tiene esta forma en el espacio, ¿sí? Una forma trigonal. Este era diagonal, este es trigonal, tiene tres lóbulos, que se llama SP2. ¿Por qué? Porque se formó mediante la mezcla de un orbital S y dos orientaciones del P. Este de arriba se formó mediante la mezcla de un orbital S y dos orientaciones, y una orientación del P, por eso es SP. ¿Sí? El numerito este les dice cuántos lóbulos del P participaron. ¿Sí? Y al SP2, ¿le quedó algo suelto que no usó? ¿Qué le quedó? Un lóbulo de orbital P puro. A este le quedan dos, a este le quedó un P puro. Y la última opción de hibridación es cuando el S se mezcla con todo el P. ¿Sí? Y me da esto. El pulpo este, una forma tetraédrica, ¿sí? Trigonal. La forma en el espacio, firma, es trigonal del SP2. ¿Cómo se va a llamar este? Orbital híbrido. Es tetragonal, pero se llama SP3. Este es el nombre del orbital híbrido, ¿sí? Porque se formó mediante la mezcla de un S y las tres orientaciones del P. Los tres tipos de orbitales híbridos que tengo son SP, SP2 y SP3. ¿Al SP3 le queda algún orbital P puro? No, porque es la única hibridación en que se mezcla todo el P con todas sus orientaciones. ¿Está claro? ¿Alguno tiene alguna duda de cómo se generan estos orbitales híbridos? ¿Lo entienden? ¿Necesitan tomarse un baño, dormir 8 horas y después volver a entender? ¿Eso les vendría bien? También.
¿Cómo se llama la forma en el espacio del sp3? Es tetraédrica. El sp es digonal, el sp2 es trigonal y el sp3 es tetraédrico. Si uno mira un sp3 en el espacio, vería esto. ¿Lo ven? Esta es una forma tetraédrica. Bien. Pero ahora vimos cómo se mezclan en el espacio. Pero ¿qué pasa acá en la caja cuántica en la hibridación? ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué pasa acá. El trigonal, sí, Silvana. ¿El verde sería ese? No entiendo, Mati, tu pregunta. Ay, no sé cuál es el verde. Ah, no. Esto sería, así quedarían en el espacio los lóbulos. Estos son átomos, este es un compuesto ya, cada bolita es un elemento al que está unido. Pensá solamente en los palitos negros vos. Bien. ¿Qué pasa acá en las cajas cuánticas cuando hibrida? ¿Sí? Ya promovió, ya mandó un electrón del 2s a la caja vacía del P. En la hibridación pasa esto. Vamos a la hibridación SP. ¿Sí? Entonces, esta caja cuántica, ¿con cuántas cajas se va a mezclar del 2P? Con una. Entonces viene esta caja que se mezcla con una caja. ¿Sí? Esto desaparece y acá se generan dos cajas híbridas que se van a llamar SP y SP, cada una con un electrón. ¿Lo ven? Entonces, si ustedes miran el orbital híbrido, acá tengo. Cada caja es un lóbulo. Y estas dos cajas corresponden a las orientaciones del P puro, ¿sí? Que no se mezclaron en la hibridación. Ahora, cuando hibridó a SP y tiene esta nueva forma, ¿puede cumplir con la regla del octeto ahora? Sí, porque ahora tiene 4 electrones desapareados y excitados en el último nivel. Ay, te me fuiste, que me preguntaste por qué se generan dos cajas. Estas dos cajas representan estos dos lóbulos híbridos del orbital SP. No me acuerdo que me había preguntado, si respondía a la pregunta. Bien. Ahora, volvemos para atrás. Z. Ahora vamos a la hibridación SP2. ¿Sí? El nivel 2 desaparece. ¿Cómo te llamas, Facu? Porque te digo Facu 001, pero no sé tu nombre. Facu. Ah, perfecto. Pues no sabía si estabas con un nickname. ¿Sí? El nivel 2 desaparece. Esto se va entero. Me queda solamente orbitales híbridos y P libres. ¿Sí? Ahora, vamos al SP2. Esta caja del S, ¿con cuántas cajas del P se va a mezclar en la hibridación SP2? Con 2. Esta se hibrida o mezcla con 2 cajas. Desaparece de acá y se me generan 3 cajas híbridas que se van a llamar SP2, SP2 y SP2. Cada una con un electrón. Y ahí me queda cada caja híbrida son estos lóbulos libres que tiene el SP2 y me queda una sola caja de P puro, que es esto que vemos acá. ¿Está claro? ¿Sí? Y la última hibridación, SP3,
En la sp3, ¿con cuántas cajas la caja S2 se mezcla? Con las 3. Desaparece todo y se me generan 4 cajas híbridas, sp3, 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 sp3. Cada una con su electrón desapareado y excitado para poder cumplir con la regla del octeto. Cada caja es uno de estos lóbulos, ¿sí? Una vez que hibridó ASP, ASP2 o ASP3, ya está listo para unirse químicamente con otro elemento. ¿Alguno se quedó en la estación José Hernández? ¿Los lóbulos puros cuentan como para armar la caja o hay que basarse en los híbridos? No entendí eso. Aldana, unos te quedan puros y los otros te quedan híbridos. Ahora vamos a ver los solapamientos, qué pasa con los solapamientos entre híbridos y los solapamientos entre puros. ¿Sí? Porque es diferente. ¿Se entiende, Aldana? La configuración electrónica, como se escribe luego de la hibridación, porque ahí está borrada las cajas, pero la configuración no la borraste. Esto se va. Ignacio. ¿Se entiende, Ignacio? Esta voló. ¿El 2P no cambia a 2SP? No, porque en este nivel, este es el nivel P. Los híbridos, en realidad acá el híbrido, lo más correcto es que estén en un nivel energético intermedio. ¿Sí? Porque no tienen ni la energía del P ni la energía del S. ¿Sí? Claro, acá ya fue, porque ya no es el 2P. Cuando S hibrida con 2 cajas y SP2. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna otra duda? ¿Dudas? ¿Estamos? Diana, dime. Siempre se forman 4 cajas. Nada más que en SP2, ¿sí? Te quedan 3 híbridas y una de P puro. ¿Sí? ¿Cómo se llama ahora SP2? Entonces, ¿cómo quedaría la caja cuántica así? 1S con una caja con 2 electrones y la otra, ¿cómo queda? ¿Cuál es la otra, Diana? Porque cambiamos tanto ahora que no sé cuál es la otra. SP3 queda así. No importa, acá no tienen que poner nada. Claro, exactamente. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a unir carbonos, ¿sí? Entonces sabemos que el carbono tiene dos electrones desapareados y excitados, como necesita 4 para unirse, va a pasar por una situación de promoción y una situación de hibridación, ¿sí? Pero tiene 3 opciones de hibridación. Un carbono para unirse puede hibridar a SP, a SP2 o a SP3. Entonces, lo que ustedes me van a tener que poder decir de los elementos cuando yo les pregunte es, en determinado compuesto, ¿qué hibridación tiene ese carbono? ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo predecir la hibridación, se llama. ¿Sí? Entonces, vamos con este elemento. ¿Sí? Carbono, hidrógeno 4, que lo vamos a ver cuando veamos hidrocarburos, es el metano. ¿Sí?
Y si yo lo represento, es un carbono unido a 4 hidrógenos. ¿Sí? Entonces yo del metano les voy a preguntar, ¿a qué hibridó este carbono? ¿A SP, a SP2 o a SP3 para unirse a estos 4 hidrógenos? Recuerden que la valencia del carbono es 4. Siempre tiene que estar unido a 4 cosas. Ahora bien, más allá de que me contesten, ¿qué preguntas se tienen que hacer ustedes para saber la hibridación de un elemento? Lo que ustedes se tienen que preguntar es, ¿a cuántos elementos se va a unir el carbono? En el caso del metano, ¿a cuántos elementos se va a unir el carbono? A 4. Entonces, el carbono va a hibridar, ¿sí?, a una hibridación que le permita tener a los electrones que se van a aparear sobre 4 orbitales híbridos. Vuelvo a repetir. Para unirse a 4 elementos, el carbono necesita tener electrones, 4 electrones, sobre orbitales híbridos. ¿Sí? Entonces, si repasamos, teníamos SP, SP2 y SP3. Este con los 2 P puros y este con un P puro. SP, SP2, SP3. Ahora, acá, ¿dónde van los 4 electrones? ¿Sí? Uno va en este lóbulo, el otro va en este lóbulo, el tercero va a un lóbulo P y el cuarto va a un lóbulo P. Eso es cuando hibrida a SP. ¿Sí? Cuando hibrida SP2, 3 van a los lóbulos SP2 y el cuarto va a un orbital P. Y cuando hibrida SP3, cada uno de los 4 electrones del último nivel va a un lóbulo SP3. En SP, cuando el carbono está hibridado en SP, ¿cuántos electrones tiene sobre orbitales híbridos? 2, perfecto. En SP2, ¿cuántos electrones tiene sobre orbitales híbridos? Y en SP3, ¿cuántos electrones tiene sobre orbitales híbridos? 4. Si el metano se va a unir a 4 cosas, ¿sí?, tiene que hibridar de tal forma de que le queden 4 electrones sobre orbitales híbridos. ¿Qué hibridación le da 4 electrones sobre orbitales híbridos? La SP3. O sea que este carbono hibridó a SP3. ¿Todos entienden la pregunta que se tienen que hacer para saber a qué hibridó? Tiene que ser con los híbridos, ahora lo vamos a ver, porque sucede esto. Yo acá tengo estos que vienen con su orbital S y su electrón, ¿sí? Y los P, el carbono, va a solapar, ¿sí?, su orbital sp3 para aparear sus electrones. ¿Sí? Así es como quedaría. Los P no pueden solapar con los S. Los P solapan entre sí. ¿Sí? Entonces,
Este P no me sirve a mí porque no puede solapar con un S. Los únicos que pueden solapar con un S son los híbridos. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Por eso acá, si me voy a unir a 4 elementos que tengo que solapar con un S, a mí no me sirve un P, porque el P no puede solapar con el orbital S. Necesito 4 orbitales híbridos. Bien. Ahora vamos a otro ejemplo. Que es este, que es el eteno. El eteno, vamos a unirlo así. Analizan carbono por... Ahora, si no me uniera a hidrógeno, sino a un elemento con orbital P, ¿no pasaría lo mismo? No, siempre tiene que usar los híbridos. Los P se usan para solaparse entre ellos, Silvana. ¿Sí? Los P no se solapan ni con híbridos ni con S. ¿Sí? Solapa P con P, siempre. Los P puros, las orientaciones del P puro, exacto. Ahora bien, fíjense el eteno. ¿A cuántos elementos se está uniendo este carbono? ¿A 2? A 3. Está unido a 2 hidrógenos y está unido a un carbono, ¿sí? ¿Por qué el monóxido y el dióxido? Luis. Bueno, ahora lo vemos, pero eso es igual con oxígeno. Espera que terminamos de ver esto y después vemos. Entonces tenemos este carbono. Se une a 2 hidrógenos y a un carbono. O sea que ¿cuántos orbitales híbridos necesita? ¿O cuántos electrones sobre orbitales híbridos necesita? 3. Si se va a unir a 3, necesita 3. ¿Sí? ¿Qué hibridación le ofrece 3 electrones sobre orbitales híbridos? sp2. ¿Sí? O sea que este hibrida a sp2. Este carbono, ¿a cuántos elementos se une? A 3. Por lo tanto, va a necesitar 3 electrones sobre orbitales híbridos. ¿Qué hibridación le ofrece 3 electrones sobre orbitales híbridos? sp2. Por lo tanto, este carbono también hibridó a sp2. ¿Sí? Y ahora fíjense, si yo pongo acá, yo voy a tener los orbitales S de los hidrógenos. Acuérdense que el sp2 es trigonal, ¿sí? Acá solapa el híbrido con el S, acá solapa el híbrido con el S, y acá viene el otro, este solapa con el S, este solapa con el S, y estos dos híbridos solapan entre sí para dar este primer enlace de acá. Pero fíjense que acá entre los carbonos hay un segundo enlace. ¿Cómo se formó ese segundo enlace? Con los P. Este segundo enlace se va a dar por solapamiento de los orbitales P. Acá quedan 2 electrones apareados, 2 electrones apareados, 2 electrones, 2, 2, 2, 2. ¿Sí?
Uno de estos enlaces se da por el solapamiento de los dos sp2 y el otro se da por el P. Acá es donde se ve, ¿sí?, que los P solo pueden solapar entre ellos. ¿Sí? ¿Queda claro? Para saber qué hibridación necesito, me baso en las uniones que tiene el átomo que estoy analizando. No las uniones, sino los elementos a los que se une. Si se une a 2, si se une a 3 o si se une a 4. Eso te va a decir cuántos electrones sobre orbitales híbridos vos vas a necesitar. Y ahí sabes que el SP, ¿sí? Sí, hay excepciones de predicción, pero después las vamos a ver más adelante con un ejercicio. Y por último, vamos a ver este compuesto, que tiene 3 enlaces entre carbonos, que es el etino. ¿Sí? ¿A cuántos elementos se une este carbono? A 2. A un carbono, no importa cuántas veces se une, sino el elemento en sí. A un carbono y a un hidrógeno. O sea que necesita electrones. ¿Cuántos electrones sobre orbitales híbridos? 2. ¿Quién le da 2 electrones sobre orbitales híbridos? El sp. O sea que este carbono hibrida a sp. ¿Y este carbono a qué está hibridado? También a sp. Perfecto. Si lo dibujamos acá, vamos a tener el los hidrógenos con su S, ¿sí? Y su electrón. Solapa acá el sp con el S. Acá solapa el sp con el S. Y acá solapan los dos sp. ¿Pero qué tiene libres el sp? 2p puros. ¿Qué van a solapar? También. Acá y por acá arriba. ¿Sí? Compartiendo electrones para llegar al octeto. Estos dos solapamientos son los que me dan el segundo y el tercer enlace entre los carbonos. ¿Les queda claro? Sí, lo más correcto, ¿quién me preguntó? Milena, es que hagas esto. Porque en realidad solapa por arriba y por abajo. ¿Sí? ¿Qué no entendés, Milena? Claro, SP con SP, P puro con P puro. No, no hay 5 uniones. Es que en realidad se dibuja así, ¿sí? Pero el solapamiento de los P viene así. No es que en realidad no existe físicamente, que es por arriba del carbono y por abajo del carbono, ¿sí? Es un solapamiento más de sobre, de proximidad. ¿Mm? El de abajo siempre es híbrido con híbrido, ¿sí? Ahora bien, aparte de poder definir o indicar a qué está hibridado cada uno de los carbonos de un compuesto, nosotros le vamos a dar compuestos si ustedes tienen que poder decir este carbono híbrido a SP, a SP2 o a SP3, ¿sí? Cada uno de los carbonos de todos los compuestos que les vamos a dar. También ustedes tienen que poder clasificar los enlaces, ¿sí? Y los enlaces se clasifican según los orbitales que se hayan solapado para formarse, ¿sí? Entonces, cuando solapan dos orbitales S para dar origen a una unión química, ¿sí? La clasificación del enlace o el nombre del enlace que se forma, ¿sí?, se denomina
sigma. ¿Sí? Cuando un orbital S solapa con un orbital híbrido, el enlace que se forma también se clasifica como sigma. Cuando solapan dos orbitales híbridos entre sí, también el enlace que se forma se clasifica como sigma. Y cuando solapan orbitales p, la clasificación del enlace se denomina pi. El enlace pi se da entre dos orbitales p puros. Entonces, por ejemplo, si yo formo una molécula de hidrógeno, ¿sí? Este enlace se dio por el solapamiento de ¿qué orbitales? S con S. Por lo tanto, ¿cómo lo clasificarían? Sigma. Entonces ponen la letra griega sigma encima del enlace. ¿Sí? Vamos con este. Entre este carbono, ¿a qué están hibridados estos carbonos? Sí, Milena, te pueden preguntar que clasifiques el enlace o que digas del solapamiento de qué orbitales proviene ese enlace. Pueden estar las dos preguntas. Este está hibridado a sp3 porque está unido a 4 cosas, por lo tanto necesita 4 electrones sobre orbitales híbridos, y este también está hibridado a sp3. ¿Sí? Siempre cuando hacen la fórmula y les pedimos que indiquen hibridación, la hibridación va sobre el carbono. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, indique hibridación. Otra cosa que les podemos preguntar es clasifiquen los enlaces. Este enlace carbono-hidrógeno se dio por el solapamiento de qué orbitales. Un S y un híbrido, o un sp3, el carbono aportó el sp3 y el hidrógeno el S, o sea que es sigma. Este también se dio entre un híbrido y un S, es sigma. Este se dio entre un sp3 y un S, es sigma. Acá pasa lo mismo, carbono-hidrógeno es sigma, carbono-hidrógeno es sigma, carbono-hidrógeno es sigma. ¿Sí? Y acá, el carbono-carbono se dio el solapamiento de ¿qué? El enlace carbono-carbono. SS no. sp3 con sp3. ¿Lo ven? Y dos, cuando solapan dos híbridos, híbrido con híbrido es pi. Perdón, sigma, perdón. Estaba pensando en lo que les iba a decir. ¿Está claro? Acá es híbrido con S, 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 híbrido con híbrido. ¿Sí? Y si no, vamos a este otro ejemplo. ¿Sí? Este carbono, ¿a qué está hibridado? La hibridación se coloca arriba del carbono. Cuando indicás hibridación, arriba del carbono o abajo, pero sobre el carbono pones a qué hibridación corresponde. sp2. Perfecto. Porque está unido a 3 elementos, por lo tanto necesita 3 electrones sobre orbitales híbridos. ¿Y este carbono?
a sp2 también, porque también se une a 3 elementos y necesita 3 electrones orbitales híbridos. Ahora bien, clasificación de enlace. Hidrógeno con carbono se dio por el solapamiento de qué orbital con qué orbital. S con sp2, por lo tanto es un enlace del tipo sigma. Este de abajo es lo mismo, también es sigma, y de este otro lado, este también será sigma y este será sigma. Ahora vamos al carbono-carbono. Acá tengo 2 enlaces. El de abajo, ¿qué solapó con qué? sp2 con sp2. Este de abajo es sigma. ¿Y el de arriba? El de arriba es P con P, ¿sí? Los P que le sobraban a los carbonos sp2. Por lo tanto, es un enlace del tipo pi. Y un detalle con respecto a los enlaces. Cuando se produce el solapamiento de los orbitales para formar un enlace, ¿sí? Hay pérdida de energía, ¿sí? Sí, Matías, es indiferente. Generalmente se pone por convención sigma el de abajo y los de arriba pi. ¿Sí? ¿Está claro? Cuando hay solapamiento, ¿sí?, de orbitales, hay pérdida de energía. O sea que podemos decir que cuando se forma un enlace, se pierde energía. Ahora bien, cuando yo quiero romper un enlace, ¿qué tengo que hacer? Entregar energía. ¿Por qué? Porque para romper el enlace los elementos tienen que recuperar la energía que perdieron durante la formación de la unión. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, hay una diferencia en la cantidad de energía que yo tengo que entregar para romper enlaces sigma que para romper enlaces pi. Cuando yo quiero romper un enlace sigma, debo entregar mucha más energía que cuando quiero romper un enlace pi. ¿Sí? Si hay que entregar mucha energía para un sigma, quiere decir que cuando se forma un sigma, ¿se pierde mucha o poca energía? Mucha. Si tengo que entregar mucha es porque cuando se formó perdió mucha. Y si para romper un pi tengo que entregar poca energía, quiere decir que cuando se forma el pi, cuando solapan los p puros, se pierde mucha o poca energía. Poca. Esto hace que cuando yo entrego energía a una molécula, los primeros enlaces en romperse son los enlaces pi. ¿Sí? Los enlaces pi son enlaces, y se escribe así, lábiles. No débiles, lábiles. ¿Sí? Se dice que el enlace pi es un enlace lábil. ¿Por qué? Porque se rompe al entregarle muy poca energía. Y es más, los vamos a ir viendo más adelante, ¿sí?, por el hecho que son puntos de ataque de la molécula. Cuando ustedes tengan moléculas o trabajen con moléculas grandes, ¿sí?, miren, no sé, les pregunten, ¿tienen un antibiótico? Si puede quedar afuera de la heladera, si le da el sol, ¿sí?, la vigencia del producto. Ustedes tienen que poder mirar la molécula y si ven muchos dobles enlaces, es una molécula que se altera fácilmente. Porque ustedes tienen que pensar que esos dobles enlaces son enlaces pi que con muy poca energía se rompen. ¿Sí? Los consideramos puntos de ataque, puntos débiles, talones de Aquiles, ¿sí?, de las moléculas. Cuanto más dobles enlaces tiene una molécula en su estructura, ¿sí?, más puntos de ataque tiene, porque con poca energía se rompen. ¿Sí? Entonces, cuando entregamos energía, siempre el punto de ataque, ¿sí?, es el que más fácil se rompe. El enlace más lábil es el enlace pi. ¿Sí? Si sigo entregando más energía, voy a terminar rompiendo enlace sigma, ¿sí?, pero después que haya roto todos los pi que tenía la molécula. ¿Está? Bueno, creo que por hoy es suficiente. Yo, por mí, no sé ustedes, yo ya estoy así como a punto de colapsar.
¿Qué les pareció? ¿Entendieron? ¿Más o menos? ¿Estamos en camino? ¿Sí? Bueno, hagan una cosa. Vayan al campus, ¿sí? Vayan al campus, vean el PowerPoint locutado y ya pueden empezar a trabajar con los ejercicios de la serie 2. ¿Sí? La clase que viene vamos a terminar de cerrar el tema y vamos a resolver dudas de los ejercicios de la serie 2 que tengan. ¿Sí? Y bueno, un montón. Y bueno, tengan buena noche, coman rico, que descansen, que tengan buen martes y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, ¿sí? Así que buena noche para todos.